En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno y hermoso, te damos gracias una vez más porque nos dejas realizar estas acciones en tu santo nombre, porque nos miras como unos hijos, como unos proyectos en pie, porque nos miras como una imagen plena que se realiza cuando amamos y cuando evangelizamos, cuando proclamamos ese amor que brota del corazón, con la fina intención de que tu santo nombre sea conocido y que los hombres a través de ese conocimiento puedan llegar a la plenitud del conocimiento mismo. Señor, gracias por hacernos instrumentos de tu paz y de tu amor. Te suplicamos en este momento para que en esta lección nueva tu palabra se impregne en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos ser verdaderamente hijos tuyos, verdaderos instrumentos de amor. Hágase pues en mí según tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo número 10. Teología del cuerpo número 11 o bloque 11. Es de la audiencia general del Papa San Juan Pablo II el 12 de diciembre y el 16 de diciembre de 1979. Las experiencias primordiales del hombre. Punto número 1. Se puede decir que el análisis de los primeros capítulos del Génesis nos obliga a reconstruir los elementos constitutivos de la experiencia originaria del hombre. En esto, el texto yavista es fuente peculiar por su carácter. Al hablar de las originarias experiencias humanas, tenemos en la mente no una lejanía en el tiempo, más bien su significado básico. Lo importante no es que estas experiencias pertenezcan a la prehistoria del hombre o su prehistoria teológica, sino que están siempre a la raíz de toda la experiencia humana. Esto es verdad en cuanto no se presta mucha atención a estas experiencias esenciales en el desarrollo ordinario de los textos genesiánicos, capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 23. Esto se nos ha permitido ya precisar el significado de la sociedad originaria, de la unidad originaria del hombre. Se añade a estos como elemento tercero, el significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia dentro del contexto, la cual, en el primer esbozo bíblico, la antropología no es algo accidental, al contrario, es precisamente la clave para la comprensión plena y completa. Este elemento del antiguo texto bíblico da a la teología del cuerpo estas experiencias primordiales en la que aparece de manera casi completa la originalidad absoluta de lo que es el ser humano, varón, mujer. En esto es en cuanto a hombre a través de su cuerpo. La experiencia humana del cuerpo, tal como lo descubrimos en los textos bíblicos citados, se encuentra ciertamente en los umbrales de toda experiencia histórica sucesiva. Sin embargo, parece apoyarse también sobre la profundidad antológica tal que el hombre no la percibe a la propia vida cotidiana, aun cuando al mismo tiempo ya en cierto modo la presupone y la postula como parte del proceso de formación de la propia imagen. Meditamos. Ciertamente el hombre tiene ciertas experiencias, ciertas etapas. A nosotros se nos hace difícil empezar a entender esas cosas porque hemos vivido una vida a nuestra manera, así como dice la canción, a mi manera. De tal manera que nosotros mismos no somos capaces de ir redescubriendo ese enfoque especial en cada uno de los seres humanos, independientemente hombre o mujer. Y es una forma antropológica que el hombre ha ido o vive ciertas etapas o temporales que es necesario ir analizando. Cuando el libro de Génesis nos habla de la creación del hombre, ojo,
no quiere decir que tal cual sucedió, porque el libro de Génesis, acuérdense, es un libro que sobre todo los primeros capítulos, donde habla de la creación del hombre y de la humanidad, es de una forma metafórica, poética. No todo Génesis es poético, pero sí los primeros capítulos en cuanto a la formación de la humanidad. Esto quiere decir pues que Dios mismo, aunque está hablando del origen del hombre, esto no quiere decir que se quedó allá históricamente. Eso es lo que está diciendo el punto 1, que se quedó allá y que así sucedió y que hasta ahí ni siquiera me incumbe porque yo no estuve ni lo viví. Es al contrario, aquí ahora nos incumbe toda la historia y sobre todo el origen del hombre, porque es también nuestro origen. Con esto quiero decir que cuando leemos la historia de la salvación, no es la historia plasmada en letras en la Sagrada Escritura. Es mi propia historia, y lo que acontece aquí está aconteciéndome en mi vida personal. Esa formación del hombre indica pues antes del nacimiento de un yo, antes del nacimiento de Pedro, y la formación en que cómo es que Dios había prediseñado a Pedro para vivir una forma específica y especial, pero que debido a ciertas circunstancias perdimos esa inocencia. Por ahora el Papa nos está hablando de que empecemos a entender esas experiencias primordiales. Punto número 2. Sin esta reflexión introductoria sería imposible precisar el significado de la desnudez originaria y afrontar el análisis de Génesis capítulo 2, verso 25, que dice: estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse de ello. A primera vista, la introducción de este detalle aparentemente secundario en el relato ya vista de la creación del hombre puede parecer algo inadecuado y desfasado. Cabría pensar que en el pasaje citado no puede sostener la compasión en lo que se trata de los versículos precedentes y que en cierto modo sobrepasa el contexto. Sin embargo, en el análisis profundo, este juicio no se mantiene efectivamente. Génesis 2.25 presenta uno de los elementos claves de la revelación originaria, igualmente predeterminante de los textos genesiánicos. Capítulo 2, verso 20 y capítulo 2, verso 23. Eso nos ha permitido ya precisar el significado de la sociedad originaria y de la unidad originaria del hombre. Se añade a esto como elemento tercero del significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia dentro del contexto de lo cual el primer esbozo bíblico de la antropología no es algo accidental, al contrario, es precisamente la clave de la comprensión plena y completa. Bueno, cuando la expresión estaban desnudos, ambos, hombre y mujer, sin avergonzarse, habla de una inocencia pura, habla de una desnudez que no provocaba pudor, que no causaba vergüenza. Cabe mencionar que cuando nosotros, como seres humanos, Pedrito nació igual que todos los seres humanos, pues nacemos desnudos. Y si bien nuestros papás nos abrigaron, sería por frío, por cosas, pero realmente ustedes pueden observar cómo un niño que tiene, aunque sea 1 año, 2 años, anda sin calzones, básicamente desnudo, total, tal cual. Bueno, no así la idiosincrasia de creer que la mujer es especial y entonces a la mujer no es permitida que ande sin calzoncitos. Por eso, pero sin embargo el hombre, como todo destapado, como de mente abierta, él vive como si nada. Eso lo hemos comentado mucho, pero que esa es la pureza de la inocencia, que aunque estaban desnudos no había pudor, no tenía de qué avergonzarse. Es un hecho que Dios nos creó inocentes, Dios nos creó puros, Dios nos creó a su imagen y semejanza. No había ninguna forma de sentir miedo o temor. Es obvio a este elemento del antiguo texto bíblico de la teología del cuerpo una aportación especial,
a la que no se puede prescindir en absoluto. No se le afirmará el análisis ulteriores, pero antes de comenzarlos me permito observar en el texto de Génesis 2:25, exige expresadamente ir a la reflexión sobre la teología del cuerpo en la dimensión de la subjetividad personal del hombre. Este ámbito efectivamente se desarrolla la conciencia del significado del cuerpo. El Génesis capítulo 2, verso 25 habla de ello de manera mucho más directa. Otras partes de este texto ya vista que hemos identificado ya como el primer registro de la conciencia humana, la frase según la cual los primeros seres humanos, varón y mujer, estaban desnudos y sin embargo no se avergonzaban de ello. Descubre indudablemente ese estado de conciencia, más aún su experiencia recíproca del cuerpo. Esto es la experiencia, más aún su experiencia recíproca por parte del hombre de la refinidad, de la feminidad en que se revela su desnudez del cuerpo y recíprocamente la experiencia analógica de la masculinidad por parte de la mujer. Al afirmar no se avergonzaban de ello, el autor trata de que lo es posible. Corresponde también a las exigencias modernas antropológicas que se vuelva gustosamente a las llamadas experiencias del fondo, donde la experiencia del pudor, como la experiencia del pudor. Ojo, la experiencia de la desnudez, yo les dije que aunque sea antropológicamente, aunque sea de una forma histórica, el primer hombre lo vivió, pero también nosotros lo vivimos, esa experiencia de desnudez, y ahora la experiencia del pudor, el miedo, la vergüenza. De alguna manera nosotros empezamos a entender la vergüenza cuando alguien nos dice que está mal y tú crees eso y listo. Yo me acuerdo que mi sobrina andaba sin calzoncitos y como que a mí sinceramente ver a un niño desnudo hasta los 3 años, varoncito, no había ningún problema, pero una niña de 1 año como que ya no. Por eso le decía, mija, dile a tu mami que te ponga calzoncitos. Y mi sobrinita iba y le decía a su mamá, qué hermoso. Para mí es algo muy especial, porque la mujer es como mucho más frágil, para mí, en mi forma de pensar. Yo no sé, yo no represento a toda la humanidad, ni tampoco la masculinidad general, pero veo que las mujercitas son como ángeles, que necesitan no cubrir sus vergüenzas, desde luego no es una vergüenza, pero sí hay como más morbosidad en ver una mujer desnuda. Claro, cuando son niñas, pero ya cuando son grandes, pues lógicamente hoy en la actualidad no hay comercial que no sea bueno, no hay película buena, no hay comedia buena, si no hay desnudos, sobre todo femenino. Ojo. Número 4. Al aludir la precisión del relato, tal cual era posible el autor del texto ya vista, somos inducidos a considerar los grados de experiencia del hombre histórico, cargado con herencia de pecado, pero estos grados de experiencia arrancan metodológicamente el estado de inocencia originaria. Hemos constatado, antes de referirse al principio, Cristo establece indirectamente la idea de continuidad y de la vinculación. Estos dos estados como nos permite retroceder desde el umbral de la situación de pecado histórica del hombre hasta la inocencia originaria. Precisamente Génesis capítulo 2, verso 25, exige de manera especial para expresar el umbral. Es fácil observar cómo este peso, junto al significado de la desnudez originaria inadherente a él, se inserta en el contexto de narración ya vista, y efectivamente después de algunos versículos escribe el mismo autor, Génesis capítulo 3, verso 7, abriéndose los ojos ambos y entonces viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Al adverbio entonces indica un momento nuevo y una nueva situación que consiste en la ruptura de la primera alianza. Es una situación que sigue la
desilusión de la puerta unida al árbol de la ciencia del bien y del mal. Con el mismo tiempo constituía la primera prueba de la obediencia, esto es, la escucha de la palabra en toda la verdad y la concepción del amor. Según la plenitud de las exigencias de la voluntad creadora, este momento nuevo o situación nueva comporta el contenido nuevo de una calidad nueva de la experiencia del cuerpo. De nuevo se puede decir más, estaban desnudos pero no se avergonzaban de ello. La vergüenza, por lo tanto, es aquí una experiencia no solo originaria, sino de límite. Bueno, dice Génesis, meditamos. Génesis 3:7 dice, abriendo los ojos ambos, y entonces vieron que estaban desnudos, y cosieron para ellos una higuera y se hicieron unos cinturones. Investigando entre muchas cosas que me gusta investigar, una de las primeras versiones traducidas por el protestantismo en las sombras del anonimato, para su propia perdición, podemos decir, le llamaban Biblia de los calzones. Biblia de los calzones. ¿Por qué Biblia de los calzones? Porque decía aquí, Génesis 3:7, que con unas hojas de higuera se hicieron unos calzones. Y ahora pues se dice cinturones. Pero pues los cinturones no tapan, sabemos que están arriba. Por eso me cae extraño esa palabra, la Biblia de los calzones. Nada más por ese detalle. Así se llamó la Biblia de los calzones. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos que hay otra experiencia en el ser humano, la experiencia de haber pecado. Eso es algo que no incumbe tan solo a nuestros primeros padres, sino que también el pecado ha llegado a nuestras vidas. En un punto de nuestra vida llegamos a cometer errores que le llamamos pecado. Ciertamente nacimos inocentes porque nadie nos enseñó a hablar groserías. Nosotros las dijimos por nuestra propia voluntad, porque escuchamos, porque ese era el mundo donde vivíamos. Y quizá para algunas personas asesinar es como respirar, porque así vive este mundo. No sé, quiero pensar, no quiero justificar a nadie, pero pienso que todo está de acuerdo al ambiente donde vivas. Por eso es necesario que nosotros como pecadores que somos, entendamos que es una parte de una experiencia individual y no histórica, porque le vamos a echar la culpa a Adán porque es el primero que pecó. No. Punto número 5. Es significativa la diferencia y formulaciones que separa el Génesis capítulo 2, verso 25. En el primer caso estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. Y en el segundo caso se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Acaso quiere decirse que este es el primer tiempo no se habían dado cuenta que estaban desnudos? No, que no sabían y que no veían recíprocamente a su desnudez su cuerpo. La transformación significativa que nos testifica el texto bíblico sobre la experiencia de la vergüenza de que habla el Génesis, especialmente 3, 10, 12, se realiza en un nivel más profundo del puro y simple uso del sentido de la vista. El análisis comparativo entre Génesis 2:25 y Génesis 3 nos lleva a la conclusión de que aquí no se trata del paso de no conocer, sino del cambio radical que significa la desnudez originaria de la mujer frente al varón y el varón frente a la mujer. Surge su conciencia como fruto de árbol de la ciencia del bien y del mal, y que dice Génesis 3:11, ¿qué te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido del árbol que te prohibí comer. Ese cambio se refiere a la experiencia del significado propio del cuerpo humano frente al Creador y las criaturas. Esto confirma a continuación que las palabras del hombre: te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo, me escondí, dice Génesis 3:10. Pero especialmente este cambio es el texto ya vista delinea que de manera tan concisa y dramática se refiere directamente al modo más directo posible de la revelación varón-mujer, feminidad, masculinidad. Estaban desnudos, dice en la primera parte, y no sentían vergüenza. Después de haber cometido el pecado de desobediencia, dice, estaban desnudos
y sintieron vergüenza. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Una vez más, la serpiente mitológica, el Belcebú, el diablo, no sé cómo le quieras llamar, Satanás, haciendo su chamba, logró que aquellos hombres desobedecieran y comieran de un conocimiento. Y yo quisiera compartirte, hermano, que tú analices tu vida y en qué momento también te equivocaste. ¿En qué momento perdiste esa inocencia? ¿En qué momento te pervertiste? ¿En qué momento empezaste a decir, yo ya soy libre, yo ya soy hombre y necesito mi libertad? Ya no quiero llegar a las 10 de la noche, yo quiero llegar a las 6 de la mañana bien borracho, todo chupeteado con 2, 3 nenas por los lados. ¿En qué momento nos pervertimos? ¿En qué momento empezamos a entender que hay que tener demasiado sexo y si se sale un embarazo, no hacerme responsable, dejar a la pobre muchacha sola o pues abortarlo, lo más seguro? ¿En qué momento empezamos a entender que los preservativos nada más eran para no tener hijos y realmente es una gran responsabilidad el acto sexual mismo? Eso se llama la inocencia que se perdió. Bien, pues vamos al punto 6 para ir terminando. Debemos volver sobre el análisis de esta transformación todavía en otra parte de nuestras reflexiones ulteriores, ahora llegados a ese límite que atraviesa la esfera del principio que se transmitió Cristo. Debemos preguntarnos si era posible construir de algún modo el significado originario de la desnudez en el libro de Génesis. Constituye el texto próximo de la doctrina acerca de la unidad del ser humano en cuanto al varón y la mujer. Esto parece imposible si tomamos en cuenta el punto de la referencia de la experiencia de la vergüenza, tal como está claramente presentada como una experiencia liminal en el antiguo texto bíblico. Trataremos en un intento de esta reconstrucción de nuestras meditaciones siguientes. Vemos el punto número 6, donde el Papa en este punto dice que ese principio donde Jesús se remonta para defender el no despedir a una mujer, porque dense cuenta que a partir de ahí aparece todo este documento, esta meditación. El Papa San Juan Pablo II tenía esa habilidad que de una sola cita bíblica se multiplica y se hace un documento, un libro, una carta, una encíclica, una enseñanza. Y ahorita estamos viendo que vamos salteando en cada diferente mes y del diferente año cómo va esas audiencias generales, va dando una explicación. Es por eso que tal pareciera que nos hacemos bolas dándole vueltas a lo mismo, pero no, es una meditación específica sobre determinado tema. Acordémonos que nuestro Papa querido era poeta y era filósofo, un hombre de letras que le gustaba pues meditar sobre algún punto específico. Así es que esa parte humana y desnudez del ser humano no es otra cosa que la pureza o la impureza de que el hombre vive. No es que vivió, sino que vive cotidianamente. A Jesús por María, Ave María.